Bueno, vamos a prestar mucha atención a este segmento porque cuando Chernóbil, los rusos, entonces soviéticos, estuvieron negando que había ocurrido esa explosión y la radioactividad, Occidente, principalmente en el Reino Unido, en el United Kingdom, son los que detectan las radiaciones que se estaban produciendo. Aquí tenemos a Ron Aledo, ex contratista de la CIA, experto en inteligencia y seguridad. Gracias, Carlos, Ron, por estar con nosotros. Muchas gracias. Estaban los Carlos antes. Ron, cuéntanos qué es lo que está pasando aquí. Bueno, Ha habido varias explosiones. Sí, en los últimos días ha habido 2 explosiones confirmadas, una en una base naval en el norte de Rusia. Arcángel. Exacto. Y otra que pasó hace unos 3 días atrás en Siberia. Esto es consecuencia de los problemas que tiene Rusia en mantenimiento. No podemos olvidar que Rusia, las Fuerzas Armadas de Rusia son poderosísimas, son enormes, pero tienen mucha falta de recursos, cosas que tiene Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, les hace falta a Rusia ese mantenimiento, y estas partes de explosiones son falta de mantenimiento y error humano. Y entonces la explosión que pasó hoy... Esta es la que tiene, vamos a dar la información de que un motor de misil explotó en una base militar de la Armada de Rusia en Arcángel, provocando el incendio que hasta el momento ha dejado 2 muertos y 15 heridos. Esa es preocupante porque se ha detectado niveles de radiación altos, o sea que posiblemente había misiles atómicos. Posiblemente ha habido algún tipo de material radioactivo, se ha escapado y ha subido el nivel radioactivo en el área en el norte de Rusia. Hubo otra explosión que pasó hace 3 días, que fue mucho mayor, mucho más grande. Hay vídeos que uno los puede ver en YouTube. Lo estamos viendo, míralo ahí ahora mismo, ¿sí? Eso mismo, esa es la explosión que pasó en Siberia, que ha sido de mucha mayor magnitud, en un área a 4.000 kilómetros de Moscú, muy alejada de Moscú. Ha sido mucho mayor y hasta ahora el gobierno ruso niega que tenga algo que ver con material radioactivo o nuclear. Ahora bien, han evacuado 18 millas a la redonda, incluido también el tráfico aéreo, lo han prohibido. Entonces, eso es significativo de que algo hay. Es muy posiblemente que haya algo nuclear, lo que pasa es que el gobierno ruso no lo quiere aceptar. Hay que ver una cosa, la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética comunista, ellos eran expertos por la desinformación. Eran expertos por la propaganda, tanto a nivel estratégico de la KGB, de la inteligencia estratégica, tanto como a nivel militar también, porque son 2 cosas diferentes, que van de la mano, pero son diferentes. A nivel estratégico, public relations y lo que dicen de propaganda, pero también a nivel militar eran expertos. Muchas bases, por ejemplo, soviéticas, el gobierno soviético de la época nunca reconoció ni que existían. Y cuando pasaba alguna noticia, siempre desinformaban, daban información a media, información equivocada. Ellos siempre pensando que Estados Unidos, que la OTAN, Gran Bretaña, los estaban mirando y no querían darle información. Entonces, una cosa que ha heredado la República Rusa moderna de hoy día, que es la heredera de la Unión Soviética, es también esa desinformación. Entonces son muy cuidadosos, son muy reacios a dar información fidedigna. Lo hacen con todo el propósito, con toda la alevosía de mantener a Estados Unidos al margen. ¿Qué hacían esos contratistas civiles en esa base naval? Bueno, es una cosa muy común, que para las cosas más técnicas, las cosas más especializadas, radares, comunicaciones, el expertise mayor es muy común, lo hace Estados Unidos, lo hace Gran Bretaña. Se contratan compañías privadas. Se contratan una compañía especializada en eso. En vez de darle ese entrenamiento a los soldados y mantenerlos a los soldados, a los militares en activo o a los civiles en activo para mantenerlos a tiempo completo, simplemente cogen a una empresa que se dedica específicamente a eso y le hacen contratos puntuales de 2 meses aquí, 3 meses allá, 4 meses allá. Es algo muy común. Eso se utiliza. Este tipo de accidente nunca se ha producido ni en Estados Unidos ni en Europa. Mucho menor, a muchísima menos escala, no tan frecuente, no con unas graves consecuencias. Otra vez, aquí viene el error humano, pero también viene el factor del deterioro del material militar ruso, que mucho de este material militar, si es verdad que tienen unos de 4ª, 5ª y 6ª generación, en el Armata, el tanque Armata,
los MiG, etcétera. También es verdad que mucho del grueso del material militar ruso de hoy día es heredado de la antigua Unión Soviética. Y para mantenerlo se necesitan unos recursos materiales económicos que Rusia no tiene. Hay que recordar las sanciones, hay que recordar el bloqueo, etcétera. Entonces, esto es una de las cosas que se demuestra, es que el equipo material ruso tiene una mucha mayor incidencia de accidentes, de escapes, de deterioro que no tiene el equipo occidental. O sea, toda esta estrategia de Putin de hacer renacer el orgullo ruso de la gran Rusia, de llevarla a la primera potencia militar del mundo, ¿es mucho bluff político? No, yo diría que no, yo diría que es cierto. Putin ha renovado el espíritu patriótico ruso, por decirlo así, porque hay que compararlo con los años 90 de Yeltsin, hay que compararlo con el deterioro, la hambruna que había, una hambruna literal. Hace poco estuve observando a Venezuela, pues una cosa comparativa, Venezuela hoy día, desgraciadamente, era como lo que se vivía en Rusia en los 90, no había comida, no había el desempleo estaba increíblemente alto. Rusia se sentía humillada, se sentía aislada, se sentía derrotada bajo los años negros de Yeltsin. Y Putin lo que ha hecho es darle un impulso económico al país, le ha dado un orgullo patriótico al país, se ha desarrollado nuevas armas que sí están muy bien, como el Armata, por ejemplo, la nueva generación de MiGs, los cohetes Satán, que son gliders ultrasónicos, que derrotan las defensas aéreas de la OTAN, etcétera, y ha recuperado Crimea, se ha puesto enfrente a la OTAN, y todo eso ha revivido el orgullo, especialmente usando el cristianismo ortodoxo como la base fundamental, sustituyendo al comunismo soviético. El gran patriarca de Moscú. Exacto, ha sustituido con el cristianismo al comunismo. Pero una cosa que sí es endémica es que, si bien el orgullo ruso está alto, el material militar convencional está muy pobre, le hace falta mantenimiento, está muy viejo. Principalmente lo que fue el Ejército Rojo. Exacto. Ahora bien, hubo un accidente hace algunas semanas de un submarino ruso con 14 muertos, que hizo recordar aquel submarino que en el Báltico llegó al fondo, el Kursk. ¿Por qué se producen este accidente? También por eso mismo que estás explicando. Es una combinación de material decadente, que necesita mantenimiento, una cosa que obviamente no pasa en la Marina de Estados Unidos porque nuestro mantenimiento es altísimo, nuestros recursos económicos son altísimos, etcétera. Eso es algo que no tiene Rusia, más los errores humanos que ocurren, como en Chernobyl, por ejemplo, que fue más bien un error humano de la persona que estaba a cargo. Tú combinas las dos cosas, error humano, más falta de mantenimiento, más falta de recursos económicos, y se producen estas tragedias. Regresamos de inmediato.